Súbanse y sean bienvenidos a La Trajinera de Xochitl, un podcast de vigilantes de la memoria, en donde cada lunes echaremos chismecitos sobre historia, literatura o algún tema de cultura pop. Mi nombre es Janet y me acompañan Dani y Lau. Y continuando con la temporada Spooky, hoy vamos a discutir sobre el Día de Muertos y Halloween. ¿Cómo están, chicas? ¡Woo! Hola. Y aparte, ¿saben que ya es ¿Emocionadas? el capítulo 7? Sí. Ya Wow. sé. Llegamos muy lejos. No creía llegar Sí. tan lejos. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué? Aprender a vivir de la fama. ¡Ah! Ah, uy. Claro. Aparte, vas a hablar de Halloween y Día de Muertos, como que está perfecto para estas fechas, porque ya esta semana comienzan que los desfiles aquí en la ciudad, que van a poner Sí. los cráneos y todas las pedas que hacen de disfraces. Ya, Sí, ya se siente, también ya ya está aquí, empiezan las ya nos está. visitas a los panteones. Sí. Y bueno, pan de muerto ya hay, ¿verdad? Pero más. Ajá, pero más, Ah, no, ¿saben exactamente. qué he visto últimamente? Me he encontrado con flores de cempasúchil por doquier. O sea, vamos a CU y el otro de regreso en el metro venía una chava como con 6 macetas de cempasúchil. Lo voy a casa de mi papá allá en Izcalli y Ajá. igual un montón de puestos de flores. O sea, como que ya están llegando las flores a todos lados. Ay, qué bonito. Oh, me gusta, me gusta. Ay, es que está bien bonita esta época, ¿a poco no? Sí. ¿Y ustedes se acuerdan qué hacían cuando eran más chiquitas? Aparte de pedir dulces y ser felices. Mm, Mm, pues no hacía, creo que nada más era eso, la ofrenda y iba a pedir dulces. Lo que sí es que recuerdo que antes, no sé si a ustedes les pasaba, pero había gente que a veces te hacía pasar a su ofrenda y tenías que rezar y ya te daban tus no, dulces. aquí No. no fue así. O sea, siento que ¿No? eso es más como un pueblo, perdón, pero según yo es como más tradición Sí, soy pueblo. de Pues en pueblo. un sentido u otro, Sochi es más pueblito que ciudad. Entonces, porque Sí, según yo en San Miguel sí hacen eso, porque hasta por lo que me contaban mis tíos ayer, que llevaban a mi hermana a pedir dulces ahí en San Miguel, o sea, en las casitas, pues Mm. están las ofrendas, las ponen más afuera para que vayan y luego, aparte de que le daban dulce a los niños, a las mamás les daban, no sé, un chocolate, una tacita de chocolate caliente, cosas así. Y yo, ay, qué bonito. Y bueno, ya oh, después se iban al centro porque pues San Miguel ya es bien gringo, entonces los buenos dulces los dan los gringos en el centro. Wow. ujú. Digo, a mí no me tocó ir allá, Si hay pero algo tenemos bueno de unas la primas, Lau y yo, gentrificación. que nos contaban eso. Ajá. Ujú. Que los mejores dulces los daban los gringos. Es como, bueno, tiene sentido para mí. Es que no es lo mismo ganar en dólares que en pesos. Exacto. Ay, sí, es verdad. Nosotros en la casa, creo que nada más así. Nosotros era poner la ofrenda y Ujú. salir a pedir dulces. Pero cuando iban con mi papá en Día de Muertos a San Miguel, pues nos tocaba ir al panteón a limpiar la tumba, a arreglarla Ujú. y ya. Oh, No, no, creo que sí. no hicimos nada más. ¿O sí, Lau? No, pero es muy interesante porque siento que también estas diferencias culturales entre lo que se hace en la ciudad y lo que se hace en el pueblo y lo que se deja de hacer en la ciudad son muy fuertes porque, por ejemplo, a mí no me tocó eso de ir a un cementerio y limpiar la tumba. Eso nunca me ha tocado. De Ay, hecho, como que en nuestra ojalá casa es nunca te bien raro toque. que vayamos a los panteones. Sí. Mm. Oye, Sí, pero sí. igual como Sí, ya es apenas pueblito, empecé ¿no? con eso, Entonces, pues es pero más Mm. tradición. ajá, ajá, exactamente. Yo Yo antes con tampoco mi iba a los mamá he ido panteones. nada más 2 veces. Pero es que está bien lejos el panteón, aparte. Mm, Entonces, por Ay, eso, y sí. por el COVID ya no hemos ido, pero sí. Sí se llena de gente hasta eso, ¿eh? sí, un montón, pero un chingo, en serio. Yo me acuerdo que la primera vez que fui, que fue el año pasado,
fui a visitar pues la tumba de mi hermano. Y fue en el de Ujú. Iztapalapa, el Tolentino, ya no me acuerdo cómo se llama completo, pero es Tolentino y es creo que el más grande de México, o de los más grandes de México. No mames, había una fila horrible. Aparte de ahí tienes No No. manches. que tomar alguna micro combi, sí. Y la micro iba atascada porque íbamos mucha gente. Ah, la madre. No, pues sí, sí, mucha Sí, gente. No, o sea, mi mamá sí. y mi abuelo y casi toda nuestra familia, está grande, pero no vi tanta gente como dices ahorita. Lo que sí es que se está de subida y si no vas en carro te cansas un chingo. El cerrito, pesa. Sí, es que son pesados los cerritos. Y ese cerro y aparte está bien grande. Ujú. O sea, la verdad, ajá, caminando no, es demasiado. De hecho, creo que como que esos días tienen un servicio de autobuses cada tanto tiempo para subirse. Sí, pero creo que nada más tienen como una o dos unidades. No, es como el filobús. Pues no. Ah, Simón. Ay, sí, pero sí. No, creo que no, al menos yo no hacía nada diferente a eso, salvo que ir a pedir dulces y poner la ofrenda y así. Como que eso es lo Ujú. más típico, diría yo. Ujú. Pero pues sí. Lo que sí también recuerdo es que, por ejemplo, antes a veces te daban dinero. Ahorita no creo con la economía tan A horrible mí que ya no me tenemos, tocó pero eso. no, a mí sí, habían muy, muy, muy pocas personas, como una o dos, que te regalaban un peso o 50 centavos. Es que así lo que luego mi abuelita nos dice, y eso es que cuando mis tíos eran niños, eso, que era más común que en vez de darte, pues ahora sí que dulce truco Halloween, era me daba mi calaverita y te daban unos centavitos. Ajá, es lo que también estaba leyendo, que sí, antes era más común eso, pero pues, porque antes la economía estaba un poco mejor, pero ahora, la neta, ¿quién va a regalarle, aunque sea 50 centavos? No, con eso ya completas tu pasaje, que por cierto ya subió. Sí, sí, porque, Sí, o sea, no. ay no, luego aquí, como vivo en calle comercial, pues se viene mucha gente, ¿no? A pedir dulces. Pero aquí es como lo típico de que solo Mm, dan los dulces los negocios que están abiertos porque los demás cierran. Ujú. Pero como que mi abuelita luego se quedó con la idea de que les dan dinero y me dice que son unos aborazados porque solo quieren dinero y le explico, no, es que ya no dan dinero, ahora dan dulces. ajá, Ojalá dieran dinero, pero no. ojalá. Regáleme un peso, señora, por favor. Pues sí. Ah, nosotros, solo dulces. Ah, hay una paletería que esa paletería te daba paletitas chiquitas, no te daba dulces, te daba paletitas de hielo. Y Oh. había una señora que daba galletas de animalitos. Ah, sí, Y ya. sí es cierto. También daban eso. Oye, sí, es que están bien caros los dulces. Mejor comprar de a kilo. La última vez que fui a pedir dulces que llevé al lado, creo que los de la Ajá. panadería ya no daban nada y fue como de, qué triste. Eran los mejores dulces de la calle. Te digo, Dani, la economía. La economía Sí, también ha no. afectado el Día de Muertos. ¿Se han dado cuenta que estos, desde la pandemia, casi ya no adornan afuera las casas? Mm, Ay, no sé. Yo me acuerdo no que lo incluso notaron. antes de la pandemia, mi mamá y yo comentábamos que la gente ya no estaba adornando, pero que con esto sentíamos que otra vez la gente comenzaba a adornar un poco más y suponíamos que era pues, para darle un poquito más de sabor a la vida, aunque todo estuviera bien feo. Es que ayer que fui a Ajá. casa de mi papá con el Eric ahí en Cuauti, pues tuvimos que ir al Oxxo varias veces, ¿no? Hacer los mandados de que ya se acabó la Coca-Cola, oye, vayan por esto. Y cuando yo comencé a andar con el Eric, adornaban un montón. Y Ujú. ahorita ya no más vimos dos casitas adornadas, igual por casa de Eric, así como de toda la calle que adornaba, ya nada más hay una o dos. O Ay, no. incluso aquí en la calle, la panadería, de nuevo haciéndole referencia, decoraba bien chido.
y ya no puso adornos este año. Pero, ¿tú crees que sí sea por la pandemia o que sea esta tendencia de poco a poco ya no adornar? Pues quién sabe, como que pensamos que chance sí afectó la pandemia porque la pandemia nos vino a afectar en todo. Ah, sí. Ujú. Yo creo que también puede ser pues la economía, o sea, pues mucha gente prefiere no adornar También. porque pues no hay para los adornos. Entonces mejor se enfocan en la ofrenda, que es como más personal, digamos, en su casita, por Sí. dentro. Ajá, pero Yo quién cuando sabe, conocí puede a ser Eric y a que su familia sí. se me hizo bien curioso que en su casa no ponen ofrenda y yo me quedé como de, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? O sea, adornan ¿Qué? toda la casa de todo siempre, pero no ponen ofrenda. Ajá. Aparte, yo siempre le decía a Eric ¿Y después, eso es por que qué? tu casa, tu mamá adorna más como Halloween. ¿Quién sabe? Que dice, cuando era chiquito creo que mi mamá lo hacía y después dije, no, ya no, y ya. Entonces sí, su casa es más Halloween que Día de Muertos. Wow. Y yo Oh. así con todas las fotos que nos tomaba mi mamá cuando poníamos la ofrenda cada año. Sí. Ujú. Ajá, Pues si quieres ya irnos contando, ya que se escucha bien ajá. interesante. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Hay un gato Bueno, enfrente de mí. Hay un gatito enfrente de mí que me está maullando. Hola, acarícialo. Ana. gatito. Buenos días. No, porque ya se fue. Estaba en mi patiecito. Yo nada más escuché un miau y yo, ¡ah! Gato, y nada más me asomé por la ventana. Ay, perdón. Bueno, ya continúan. Es el gato de la buena suerte. Gato, ayúdanos, por favor. Ajá. Te encomendamos este Bueno, podcast, gato. ¿será que ahora? Sí, 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 sí. Te voy a hacer tu ofrenda, gato, ayúdanos. A ver si ahora sí los espíritus chocarreros nos dejan grabar. Bueno, a ver, ahí voy. Ah, el Día de Muertos es una de las celebraciones más esperadas en México. Antes de que llegue el 1 y 2 de noviembre, las y los mexicanos ya podemos sentir el olor del cempasúchil. Nuestros paladares ya saborean el pan de muerto y las mandarinas, y las casas empiezan a adornarse de papel picado. Esta es una celebración que se siente y se defiende como 100% mexicana, cuyos orígenes supuestamente se remontan al mundo prehispánico. Por otro lado está el Halloween, una ocasión igualmente esperada a pesar de sus detractores. Niños y adultos se han quebrado la cabeza tratando de crear el disfraz más original. Otros simplemente prefieren ahorrarse el estrés y comprar uno prefabricado. Los adultos esperan con ansias la noche del 31 de octubre, pues promete ser de fiesta y diversión. Sin embargo, estas fechas también exaltan los ánimos más nacionalistas, especialmente el de los mexicanos que sienten que el Halloween está desplazando una de sus tradiciones más antañas. Por ello, en el capítulo de hoy vamos a platicar sobre el mito en torno al origen indígena del Día de Muertos y la percepción de que Halloween amenaza nuestra identidad. Pues ya hablamos un poco de que las tres celebramos el Día de Muertos, pero ¿alguna de ustedes ha celebrado el Halloween? Además de disfrazarse y todo eso cuando éramos pequeñitos, ¿ustedes realmente han ido a alguna fiesta de Halloween? Nadie me ¿No? invita. Ah, no. Pero Halloween, así como que vayas a una fiesta de disfraces y que lo Ajá, conmemores o hacer alguna otra cosa conmemoratoria va de Halloween. ajá, o sea, ir a una fiesta o celebrarlo tal cual el Halloween, que digan, oye, hoy es 31, voy a celebrar Halloween. O mejor nada Pues más, sí, creo que alguna ajá. vez. Es A que menos de no que sé, cuente las pero tengo veces la que caía en percepción, 31, cuando íbamos en la prepa y era ajá, 31 que todos íbamos disfrazados, eso cuenta. ajá, pues sí. Es que creo yo que a lo mejor entre, no sé, entre la clase, ¿qué seremos? ¿La clase obrera? ¿Qué somos para empezar, no? Em, Como que el Halloween no está tan arraigado en nosotros, digámoslo.
Porque sí hay fiestas temáticas del Halloween y se celebran el 31, pero creo que no es tan común con nosotros, o más bien nosotras no salimos a las fiestas, puede ser también, no lo sé. Porque yo sí he ido a una fiesta de Halloween, pero fue cuando iban mis cursos de inglés y organizaban ese tipo de Ujú. fiestas. Ah, Entonces todos íbamos disfrazados y así. Pero así como que el Halloween tal cual, a lo mejor no está todavía tan arraigado entre nosotros. No lo sé, vamos a analizarlo. yo, por lo que sé, ¡Ay, un perrito! el Halloween Ajá. está más arraigado, pero en los estados del norte, los que están más pegados a los United. Sí, Y como que ellos casi no ajá, celebran Día de Muertos. exactamente. Ajá. Mm, mm. Y pues estamos en Sí, el centro para de Rusia. ellos, exactamente. Para ellos como que el Halloween no es una tradición tan cercana hasta donde yo también tengo entendido. He visto que algunos, ahora, miren, mi conocimiento viene solamente de Facebook y de las redes sociales, pero sí he visto que algunos dicen que no tenían como esa costumbre de hacer la ofrenda y todo eso, o sea, como que ellos están más identificados con el Halloween. Y pues es entendible, ¿no? Ujú. O sea, tienen más cerca Estados Unidos. Y ese es el problema con estos El discursos otro día. lo vamos a analizar a lo largo del episodio, pero que relacionan una tradición que a lo mejor ni siquiera es como, es celebrada por absolutamente todo el país, como en el caso de los estados del norte. Sí, de hecho yo el otro día estaba escuchando un podcast, no recuerdo cuál, luego escucho muchos programas, y estaban diciendo Ujú. que uno es del norte, y dice que cuando llegó aquí a la ciudad cuando era niño, llega a la escuela y la maestra les pide que traigan flores de cempasúchil y se quedó como de, ¿y qué es eso? No. Y nosotros que estamos tan acostumbrados a las flores de cempasúchil en la temporada es como de, órales. Sí, aquí es lo Ajá, más como que común del mundo. asumimos que todos la conocen. Ujú. Sí, ese es un problema que siempre ha sido, bueno, siempre las tradiciones del centro de la Ciudad de México se asume que se celebran en todas partes del territorio nacional, cuando pues Ujú. la realidad es que no, o sea, México es muy diverso y en el caso de los estados del norte, pues su cultura está muy ligada al de la de Estados Unidos por la cercanía que tienen. Bueno, continuando, el Halloween y el Día de Muertos son festividades que giran en torno a la muerte, y aunque pareciera que son celebraciones diametralmente opuestas, lo cierto es que comparten un ancestro común. Me refiero al Samhain. No, mire, mi inglés está horrible, pero es más o menos así como Samhain, se escribe Samaín en español, y esta es una tradición de Ah, origen el celta. Ajá. Samael. Ajá, ándale, exactamente. La civilización celta habitó la parte central y occidental de Europa. Tomando en cuenta el clima de estas zonas, es entendible que los celtas dividieran el año en dos, verano e invierno, caliente y frío, luz y oscuridad. Para marcar los cambios de estaciones se hacían festivales y uno de los más importantes, si no es que el más importante, era el Samhain, una fecha que algunos investigadores creen que marcaba el fin y el inicio de un año. Se celebraba entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Las personas creían que ese día la división entre el mundo espiritual y terrenal se diluía tanto que los muertos tenían permitido convivir con los vivos, darles consejos o advertirles de alguna calamidad. También se dice que durante esa festividad la gente usualmente prendía fuego, hacía sus fogatas y las personas se vestían con pieles de animales con la intención de asustar a los espíritus malignos, digámoslo así. Esta costumbre pagana estaba mal vista ante los ojos de los cristianos, quienes intentaron eliminar el Samhain, pero al no poder erradicarla, decidieron asimilarla. Así surgió el Día de Todos los Santos,
el cual fue introducido por el Papa Bonifacio VI en el siglo VII después de Cristo. Posteriormente, el Papa Gregorio III estableció que el 1 de noviembre se realizaría dicha celebración, y ya para el siglo XIII se oficializó en el calendario litúrgico cristiano. Perdón, mi dislexia, híjole, sale a relucir. Es protagonista. Ándale. El, el Halloween fue el resultado de la mezcla entre el Samhain y el Día de Todos los Santos. La propia palabra lo delata, pues Halloween es la contracción de All Hallows Eve, o Víspera de Todos los Santos. Era una noche un tanto inquietante, pues tanto los espíritus malignos como los benignos deambulaban por las calles. En Irlanda, por ejemplo, el 31 de octubre no salían para nada, a no ser que fuera estrictamente necesario, y cuando lo hacían, evitaban a toda costa los panteones. En Gales se colocaba comida a un lado de la casa y la cocina se dejaba impecable, lista para recibir a los familiares difuntos. Las prácticas adivinatorias eran comunes durante Halloween. Los mummers o wizards, generalmente personas jóvenes, tenían la tarea de controlar a los espíritus. Usaban máscaras o se llenaban de tizne el rostro. Usaban ropa extravagante e iban de puerta en puerta pidiendo alimentos. Para alumbrar su camino llevaban nabos ahuecados, con velas en su interior. Estas linternas eran conocidas como jack o lanterns. ¿Les suena? Yo creo que sí. 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 Ah, si les parece conocido todo esto, es porque estas costumbres son el antecedente del Halloween actual. Durante el siglo XIX, muchos irlandeses migraron a Estados Unidos, cargando consigo muchas de sus tradiciones. De este modo, el Halloween se introdujo en dicho país, aunque sufrió algunas modificaciones, pues los nabos fueron sustituidos por calabazas naranjas. Las personas, sobre todo niños, iban de casa en casa pidiendo dulces y la ropa extravagante se sustituyó por disfraces de seres sobrenaturales. Luego se dice, Luego se diversificó con personajes de la política y la cultura pop. Si en las naciones de pasado celta, es decir, Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, el Samhain y el Día de Todos los Santos se transformó en Halloween, en México derivó en el Día de Muertos. Estos días, las redes sociales, la publicidad, los programas de TV y las instituciones del Estado hablan del Día de Muerto y exaltan su carácter 100% mexicano. Nuestra identidad y esta celebración están estrechamente unidas. Un aspecto que se destaca es el origen indígena de esta festividad. Claro que se menciona la mezcla que hubo con la tradición católica, traída por los españoles, los conquistadores, pero el aspecto indígena y prehispánico tiene más peso. Por eso nos vamos a adentrar en este mito, creado y reforzado por el Estado mexicano, un discurso que también ha propiciado el descontento hacia el Halloween. Pero antes me gustaría que Dani, que yo sé que conoce mucho de Chinga. estos temas, nos platicara un poco de la concepción de la muerte en el mundo prehispánico. No te preocupes. Yo sé que, o sea, tú conoces más de estos temas. Yo sé que eres experta, Dani. Órale. No, no es cierto. Este, pues, Bueno, a lo mejor no nota todo. aclaratoria Ajá, de los mexicas, porque no todos los exactamente. pueblos son iguales, hay muchos y todas las tradiciones más arraigadas que tenemos son de los mexicas, ¿no? De los Ujú, nahuas, más que ujú, nada. ujú, Pero pues exactamente. sí, ¿qué les puedo decir? Pues más o menos Dale que en tanto a fiestas, tenían varias fiestas dedicadas a diferentes, ujú. muertes. Es que desde el Ah, punto de vista de que no todos iban al mismo lugar cuando morían, ajá. porque Ajá, está el exactamente. típico que ya todos hablamos, ¿no? El Mictlán, ¿no? Que era un recorrido, súper largo. Si no mal recuerdo, hasta había unas montañas que te aplastaban, estaba el lago, había un lugar con mucho frío, lo de Sí, los perritos, hasta llegar con Mitlatecutli para que básicamente te comían y ya.
¿te hacías? Pero los que Ajá, iban sí. para Almitlán eran los que morían como básicamente de muertes de normales por enfermedad. Y Ujú, había otros lugares. Por ejemplo, nuestro querido ujú, dios así Tlaloc es. tenía su propio lugar que se le consideraba algo así como un paraíso. Entonces, el lugar es el Tlalocan, que de hecho creo que hay un mural del Tlalocan, creo que es en Teotihuacán. Y Ujú, pues era sí, creo que como el sí. lugar más bonito. Ajá. Mucha agua, mucha vegetación, nunca faltaba la comida. Pero en el Tlalocan no podían ir Ajá, todos. Ahí solo iban los que morían porque les cayó un rayo encima, porque se ahogaban, y aquellos que tenían enfermedades que eran asociadas con el dios Tlaloc, porque cabe aclarar que para los mexicas y nahuas las enfermedades van a estar asociadas a los dioses y cada dios va a tener como una enfermedad a la que se le asocia más. Y también va a haber plantas que son como ujú, las que curan estas enfermedades y asociaciones. Entonces, pues a Tlaloc se le van a asociar enfermedades como la lepra, la gota, este, incluso como para bubónicas y la sarna. Entonces, todas esas ujú, personas iban al Tlalocan. Y ujú. tenemos otro que es muy curioso, que es la Casa del Sol, que se llama Tonatiuh-Chan, que si no mal recuerdo, eran aquellos que morían sí, son aquellos que mueren al filo de obsidiana, o sea, son los guerreros. La típica, bueno, no sé si es típica, solo que yo la conozco. Son los guerreros, se supone que cuando mueren, bueno, Tonatiuh es el sol. Y se supone que cuando los guerreros mueren, van a ir con el sol. O sea, se van a convertir en, si no mal me equivoco, se convierten en colibrís y acompañan al sol en su trayecto Mm, durante todo el día. Pero ahí también va a quedar algo muy oh, interesante, que son las mujeres que mueren en el parto. Porque se supone que las sí. mujeres embarazadas, básicamente son guerreras, porque están ahí como entre la vida y la muerte, y si morían, ellas también iban a acompañar al sol en su camino. Ujú. Y, se me Sí, es muy olvidaba, hay otro interesante ese reconocimiento que se que, les da. ajá, Ujú. Sí, 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 lo de las mujeres, de hecho es muy interesante eso, de las mujeres que mueren en el parto son consideradas guerreras. Y de hecho, si no, sí. no me Ujú. equivoco, el otro día en un recorrido nos estaban diciendo que básicamente por eso la mamá tenía tanta, ¿cómo se dice? Bueno, básicamente que la mamá era la que le mandaba ¿Importancia? al niño porque pues ella lo trajo al mundo y sí, tanta importancia y pues básicamente sí éramos muy matriarcado acá, en un sentido. Ujú, Aunque creo que casi todas las culturas antiguas es más matriarca que patriarca. ujú. Por algo son las cosas. Pero el último que me acuerdo es que los niños que estaban chiquitos, así en sus primeras infancias, se iban a otro lugar que se llamaba Sí. Sincalco. Ajá. Ajá. Y son los que morían así como en su tierna niñez. Algo similar como los niños que no son bautizados. Y Ajá. Sí, según sí, sí. recuerdo era un lugar donde había como mucha vegetación y había muchas flores y había como muchos pajaritos de colores que estaban ahí y todo bien bonito. Y había un lugar que era un árbol que tenía como muchos pechos para alimentar a los niños. Sí, era un árbol de chichis, básicamente. Sí, pero sí, o sea, del que, pues, además que escriben los cronistas, es pues del Mictlán, ¿no? Y de todo lo que se hace. Y se supone que te mueres y en el Ujú. Mictlán tu viaje dura como 4 años, 5 años, imagínate. Y está lo típico de los Y, perritos, que tenían un perrito que les va a ayudar a cruzar al otro lado del lago. Y ahí te dicen que tienes que ser bueno con los animales y con los perritos, porque si no eres bueno con ellos no te van a ayudar a cruzar y pues ya valiste. ¿Qué ibas a decir, Lau? Exacto. sí, que con esto que mencionabas de que el viaje en el Mictlán duraba 4 años y relacionado, bueno, es que esto también voy a ahondar un poquito más en el episodio siguiente, que es el de las calaveritas literarias, pero como mencionó antes, Ujú. Jan, pues para integrar al Samhain pues a la religión cristiana y que fuera más sencillo hacer como este cambio ideológico,
que se integró al día de, ¿cómo se llama? El Día de los Difuntos, el Día de los Santos. Ajá, Bueno, el Día ese de Todos día los que Santos. tenemos heredado Ajá, el Día de Todos los Santos, perdón, se me fue el nombre. El Día de Todos los Santos hicieron algo muy similar aquí en México y es que cada que moría un ser vivo, pues cada cierto tiempo, no me acuerdo cada cuántos días, tenías que pues hacer estas ofrendas y dejarles un cierto tipo de cosas que iba a necesitar para cada una de sus pruebas en el Mictlán. Sí, de Eh, hecho, habían, bueno, para los pipiltin, ellos incluso pues sacrificaban esclavos para que los ayudaran en lo que iban a necesitar hacer en el Mitlán. Ujú. Ajá, y entonces de ahí ocuparon esta tradición de dejarles ofrendas y dejarles tributo a los muertos, a en lugar de hacerlo en todo este proceso de 4 años, hacerlo solamente una vez al año, que pues sería en el Día de los Difuntos, y es lo que ahorita nosotros conocemos como el Día de los Muertos. Y ahí es como un día o una época en especial, desde el Samhain, el Día de los Difuntos, bueno, del Día de los Santos Muertos, no me sé el nombre, Ajá. ir haciendo como en este día en específico esta pues remembranza a los muertos, se ocupó pues esta tradición de siempre dejarles ofrendas. Entonces, pues nada, qué interesante, Sí, ¿no? y aparte pues como Ujú. saben, Y los es que, mexicas o tienen sea, ajá, muchas fiestas, muchísimas. Entonces, pues ujú, no era solo un día de muertos, eran muchos días de muertos. Había días en que festejaban a los que murieron en la guerra, festejaban a los niños, festejaban como colectivamente. ujú, Y de ahí también ya comienza con así es. todo lo del cristianismo y eso que se separa y pues como para hacer. Pensemos que si bien como que uno piensa que nada más llegó los católicos y dijeron, ya no puedes festejar tus fiestas, y ellos dijeron, ok, no, siguieron festejando y una forma que encontraron fue que podían seguir festejando a sus muertos en la fiesta de Todos los Santos. Y si nos damos cuenta, tenemos el 1 de noviembre que es para los niños y el segundo que es para los Ujú, grandes, para los muertos grandes. ajá, Y exactamente. ahorita no recuerdo en qué fiesta es, pero hay una fiesta, creo que está dedicada a Huitzilopochtli, que hacían unas figuritas con amaranto. Me parece que era como una escultura de amaranto Ah, del dios o algo así, sí, porque siempre en las fiestas hay una ajá, representación de la deidad. Y según tengo entendido, ya como que esta tradición, como con el amaranto y ya después ahora tenemos calabritas de amaranto. Y ya pues después llegó las calabritas de azul. ujú. Mira, de Pero no todo, me acuerdo cómo todo se llama eso la vamos a fiesta ahorita. platicarlo. Sí, sí. Chimón, chimón. Y es que, o sea, le lanzaba la pregunta a Dani y también a Lau, gracias por sus comentarios, porque siempre en estas fechas se hace mención a eso, al pasado prehispánico, pero al pasado prehispánico mexica. Y hablan de que desde ahí se mezcló con la tradición católica y ya se formó el Día de Muertos, ¿no? La, digamos que el problema que hay en esto es que aún no hay, según los investigadores, una relación clara entre la concepción, no la concepción, porque en eso sí, entre el mundo indígena y el Día de Muertos. Ya hablamos de que el Mictlano hay diferentes niveles, son los 9 niveles, y tienen que ir pasando por ellos para llegar pues a su destino, ¿no? Que hay diferentes lugares donde van a pasar la siguiente vida, los antiguos, ¿no? Los antiguos indígenas. Y esto se menciona mucho, pero les digo, o sea, métanse a buscar en cualquier artículo de cualquiera, o sea, en Google, métanse y van a ver que les van a mencionar eso, ¿no? De que viene del Mictlán y no sé qué, y ya después fue el Día de Muertos, pero no hacen como esa conexión realmente entre ese mundo prehispánico y nuestra tradición actual. Y eso es porque, de nuevo les digo, algunos investigadores se han cuestionado
ese pasado indígena. ¿Qué tan verídico es eso? Y es de lo que vamos a hablar. A ver. Desde que se institucionalizó el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, el 1 y 2 de noviembre respectivamente, la Iglesia celebra misas esos días, pero estas en realidad no son la parte central de la festividad del Día de Muertos. Más bien son las ofrendas, las visitas al cementerio, el adorno de las tumbas, el pan de muerto, el uso de flores y velas, etc. No obstante, a pesar de que siempre se destaquen estos elementos como particulares de México, lo cierto es que no es algo exclusivo de nuestro país, pues como ya vimos anteriormente, durante el Samhain era común que ofrecieran alimentos a los ancestros. Lo mismo pasa con la tradición de elaborar un pan especial en estas fechas. Una costumbre del Día de Muertos consistía en exhibir las reliquias de santos, que generalmente consistían en huesos. Los creyentes rezaban frente a estas reliquias como una forma de obtener el perdón de sus pecados y también para acortar su estancia en el purgatorio, un estadio en que los muertos purifican sus almas mediante el sufrimiento, pero el tormento no es eterno en comparación con el infierno. Básicamente, si llegabas al purgatorio, ya tenías asegurado tu pase al cielo, pero primero tenías digamos, expiar tus pecados. En los reinos de Aragón, León y Castilla se hacían panes y dulces que simulaban las reliquias de los santos, es decir, huesos humanos. Incluso en Cataluña se acostumbra a comer unos panecillos chiquitos y estos se llaman panellets el 1 de noviembre. Es como un pan tradicional de esa fecha, del Día de Todos los Santos. Y es una bolita así chiquita de masa y alrededor está lleno de piñones o almendras o varias cosillas alrededor. Las personas llevaban estos panes a la iglesia para ser bendecidos y luego se regresaban a sus casas para colocarlos en el altar a los santos. En la Mesoamérica recién conquistada no había reliquias, por supuesto, así que tuvieron que ser traídas por mar. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el pan que simula un muerto tampoco es original de México, aunque eso no le quita lo sabroso y no le quita que sea algo característico de México, pues no, obviamente, ¿verdad? Pero nuevamente vuelvo a ese discurso que dicen que ay, es que México es el único que tiene un pan especial para estas fechas, y la verdad es que no es así. Hay otras partes, como les digo, en Cataluña que tienen este panecito y es tradicional de esas fechas. Los alfeñiques, que eran los dulcecitos de azúcar blanco que siempre, siempre están en las ofrendas y tienen forma de cráneos y tumbas. Los cráneos normalmente traen el nombre de alguna persona que ha fallecido y son de origen español y también simulaban las reliquias de los santos. En la Nueva España, los alfeñiques más demandados por las clases altas eran los que hacían las monjas. Los pobres, en cambio, vendían versiones realizadas con azúcar derretida. Nuevamente les digo, métanse a Google y busquen así de cómo hacer los alfeñiques. Y es muy curioso que dicen, los alfeñiques vinieron de España y viene de la palabra árabe y que significa dulce de azúcar o pan de azúcar o algo así. Y después te dicen, pero es de origen prehispánico. Y es como, si me estás diciendo que viene de España, ¿por qué tiene un origen prehispánico, no? Lo más, digamos, coherente sería decir que, pues sí, se mezcló con las tradiciones de Mesoamérica, pero hasta eso les digo, o sea, los investigadores no encuentran como una relación clara entre este alfeñique y entre el pan de muerto y las tradiciones prehispánicas, ¿no? Porque recordemos, o sea, volvamos al tema de cómo concebían el inframundo los mexicas. Para empezar, esa eh, festividad dedicada a los muertos, como decía Dani, pues no era un día, no eran dos, era casi todo un mes y era en agosto, no en noviembre. Y lo que hicieron precisamente los conquistadores
fue aplicar la misma técnica que habían aplicado en otras partes del mundo donde también esparcieron la religión católica, ¿no? Que fue asimilar, o sea, dijeron, bueno, estas culturas están celebrando igualmente a la muerte, pero no nos gusta, porque eso es pagano, eso está fuera de las costumbres religiosas, entonces mejor vamos a darle otro significado. Si ellos ya veneran a sus muertos, pues vamos a introducir el Día de Todos los Santos, ¿no? Y es lo que hicieron, y es lo que hicieron con muchas otras tradiciones. Este, no recuerdo, es que, bueno, lo hicieron con varias, ¿no? Pero recuerdo que creo que era en un libro del doctor Rubial, del doctor Antonio Rubial, y ahí explicaba cómo los, los franciscanos, que fueron los primeros que llegaron aquí a evangelizar, recogían estas tradiciones y les agregaban como mucho colorido. Que las procesiones, que pónganle flores, no sé qué, vamos a hacer obras teatralizadas, yo qué sé, y para que el pueblo indígena asimile muchísimo mejor estas costumbres, ¿no? Las costumbres católicas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que al final se empezaron a cuestionar qué tanto los indígenas realmente estaban entendiendo estas nuevas tradiciones, ¿no? Porque ellos, los religiosos, se empezaron a dar cuenta y dijeron, oigan, pero a lo mejor ellos solo van por el show, ¿no? Y no tanto por realmente el significado que nosotros queremos darle. No, estoy de acuerdo con muchos Y de sí, los ajá, bautizos. Jiji. ajá, Es que se supone que cuentan un día uno de los franciscanos, no eran 12, ¿no? Los que llegaron primero, que no, que en este pueblo todos vinieron a bautizarse, o sea, qué chido. Y después se dieron cuenta que en sí. realidad nada más era como de, sí, nada más me están echando agüita, un dios más al panteón. ¡A huevo! Se mamaron. Sí. Sí, y es que era eso, o sea, Los franciscanos realmente, de, sí, acepta tu único Dios y es de, ¡uy, Dios nuevo! Ándale. sí, échame agua, ahorita no. Ahorita voy a hacer un sacrificio, no te preocupes. Y a este lo voy a poner Sí, junto o a sea, y seguían, Coatlicue. ándale, sí. Y es que sí, o sea, sí pasaba, o sea, realmente eso pasaba y se les cuestionó tiempo después cuando llegaron las órdenes no, no son órdenes, los, los seculares, ¿no? Que ya eran los padres, los obispos y todo eso, ¿no? Los regulares eran precisamente los franciscanos, dominicanos, todos esos que seguían una regla, no sé, la regla de San Francisco, que era la pobreza, la regla de no sé quién, esos eran el clero regular. Y el clero secular eran los obispos, los sacerdotes y todas estas autoridades que ahora siguen aquí, ¿no? Cuando llegaron estas autoridades, sí les cuestionaron eso a los franciscanos y a todas las órdenes, porque decían, es que no estás evangelizando, o sea, solamente les dijiste, ay, sí, hagan esto y bautizaste a cuantos quisiste, pero no están realmente entendiendo qué significa ser cristiano, ¿no? No están entendiendo realmente los ritos. Y me acuerdo que hubo como un pleito por eso, porque el clero, espérenme, no, uy, es que pasó un carrillo. Pero el clero secular lo que quería también, pues tener cierto poder aquí, ¿no? Aquí en la Nueva España. Entonces, precisamente lo que hicieron fue eso, ¿no? Vamos pues a cuestionarles todas las prácticas de los franciscanos, toda su forma de evangelizar, y vamos a darles en la torre ahí para que nosotros podamos tener ese, digamos, ese privilegio de seguir evangelizando a los indígenas, ¿no?
Entonces, ahí fue todo un pedo así bien cagado. Pero pues sí, ¿no? O sea, básicamente es eso, o sea, realmente no había como una total asimilación de las tradiciones. Bueno, ya me fui hasta quién sabe dónde. Volvamos al tema. Ajá. El adorno y la convivencia en los cementerios también parece que es una costumbre tardía en México. Parece. De acuerdo con Elsa Malvido, luego de la pandemia del cólera de 1833, se ordenó que los restos de los muertos fueran retirados de las iglesias y se trasladaran a las afueras de los pueblos. La gente entonces tuvo que hacer grandes caminatas para visitar a sus difuntos. El cansancio y el hambre era tan grande que decidían comer en el panteón. Después se fueron agregando el adorno a las tumbas y de pronto las visitas a los cementerios se convirtieron en una ocasión social. En este artículo que consulté, ponía una cita, una pequeña cita de Ignacio Manuel Altamirano, un escritor del siglo XIX, y ahí él relataba que, por ejemplo, iban las personas a las tumbas y hasta las chicas así como que iban muy guapas y todo, porque era como una forma de ellas hacerse notar, ¿no? Y iban así platicando, iban que con la comadre, que con la vecina, y platicaban y comían. O sea, era una verdadera ocasión social estar ahí en el panteón. Como podemos notar, muchas de nuestras prácticas actuales durante el Día de Muertos no son originarias de Mesoamérica, ni siquiera de este continente. Algunas vienen de orígenes tan remotos como el Samhain. Sin embargo, los discursos del Estado y la publicidad han reforzado esta creencia. El problema es que se centran tanto en lo que hacemos, cuando la peculiaridad de nuestra tradición está en cómo la hacemos. Tal vez no somos la única cultura que ofrenda alimentos a sus difuntos, ni los únicos que comemos un pan especial esos días, pero sí que tenemos una actitud y un estilo único, ¿a poco no? Durante el Día de Muertos se siente un ambiente festivo y alegre, pues aquellos que fallecieron vuelven un momento a hacernos compañía, como en los viejos tiempos. Para adornar no recurrimos a los colores de luto, sino a lo colorido. De ahí que vemos un sinfín de papel picado de todas formas y colores. Además, contamos con muchas variedades de pan de muerto, no solo uno. Eh, Creo que tan solo en Oaxaca hay como 10 versiones, o sea, hay muchos panes de muerto. El más tradicional es Ujú. el que, no más tradicional, pero el que más conocemos es el que se hace aquí en el centro de la ciudad. Pero pues, por ejemplo, en Oaxaca hay algunos que tienen forma de un humanito, tal cual como las reliquias Sí, de sí, los sí. santos, así como un cuerpecito así. Y está bien sabroso, muy rico. Sabroso. Miren, cualquier pan de muerto es rico. Ujú. Pero si no existe un origen indígena prehispánico claro y contundente, entonces ¿de dónde surgió esta idea? Bueno, eso se lo debemos a Lázaro Cárdenas y a los intelectuales de su época. Después del caótico siglo XIX y de la Revolución Mexicana, México quedó bastante empobrecido y mutilado, por lo que el Estado buscó la manera de cohesionar a la sociedad. Para lograr esto, se recurrió a una de las estrategias más utilizadas, la búsqueda de un pasado común, y los políticos mexicanos lo hallaron en el mundo prehispánico. Se produjeron muchos proyectos culturales encaminados a crear una identidad nacional, la cual sentó sus bases sobre los indígenas del pasado, aunque no en todos, más bien en los mexicas. El muralismo mexicano es una de las mejores representaciones de aquel discurso nacionalista. Fue así como las costumbres populares fueron espolvoreadas con polvitos prehispánicos. Es lo que ya mencionábamos, ¿no? Que en el Día de Muertos se habla mucho de este pasado indígena, pero se habla del pasado indígena mexica, o sea, cuando en realidad hay muchas concepciones sobre la muerte dependiendo de la cultura. Los otomíes tienen su propia concepción, los mayas también, los otziles también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los mexicas son los que son recuperados, ¿no? Los que son exaltados. Y eso también se debe tal vez porque, en primero, pues es donde está la capital, ¿no? Y en segundo lugar, porque fue
el imperio más poderoso en su momento cuando llegaron los españoles. Entonces, como que siempre se ha recuperado ese pasado mexica y las otras culturas como que las engloban dentro de ese mundo náhuatl, de esa concepción náhuatl del mundo. Y la verdad es que pues tienen formas de ver y de entender el mundo muy distintas, ¿no? Sí tienen algunas similitudes, pero pues también tienen sus propias particularidades. Por ejemplo, ahorita me acuerdo que, no me acuerdo, creo que es en Chiapas, donde el Día de Muertos, además de las ofrendas y todo eso, van a las tumbas y sacan a los huesos de de sus difuntos, los limpian y los dejan afuera. Y a lo mejor yo creo que para nosotros eso es como algo muy extraño, el hecho de que vayas y saques los huesos de tu difunto y los exhibas, digámoslo, pero para ellos es su tradición, ¿no? El ir y sacar y limpiar sus huesos porque fueron parte de su cuerpo en vida y mantenerlos limpios y así es como le dan la bienvenida a sus seres queridos que ya no están. O sea, las formas de festejar el Día de Muertos son muy variadas a lo largo del país. Continuó. Las autoridades estatales eligieron varios pueblos para reforzar esta idea. Tal fue el caso de Mixquic, Oaxaca y Tzintzuntzan. Estos sitios aún son promocionados como pueblos que celebran un Día de Muertos más apegado a las tradiciones prehispánicas, convirtiéndolos en atractivos turísticos, tanto para nacionales como para extranjeros. Pero algunas de las prácticas de estos pueblos parece que fueron creadas no hace mucho, pues según Stanley Brandes, uno de los investigadores que consulté, en el caso de Tzintzuntzan, en 1945, los habitantes no parecían hacer algo distinto a otros pueblos. Iban en la madrugada a las tumbas, las adornaban, hacían su vigilia y después regresaban a su casa. Pero luego de que el poblado fuera elegido como atractivo turístico, las costumbres cambiaron. Ahora la vigilia en los panteones duraba 2 noches. Se agregaron las danzas folclóricas con bailarines profesionales, un evento que, por cierto, muy pocos podían pagar. Y se adicionaron las representaciones teatrales de Don Juan Tenorio. Esta asociación entre identidad mexicana y Día de Muertos ya es incluso internacional. No olvidemos que hace apenas unos años, Disney, uno de los estudios de animación más poderoso, realizó una película sobre el Día de Muertos llamado Coco. Pero esa no es la única aparición en la pantalla grande de esta celebración. En 2015 se estrenó la película de James Bond 007 Spectre, en la cual aparece un desfile multitudinario del Día de Muertos. Y Esta que desde escena entonces se hace. Exacto. La escena de una película creó como una nueva, digamos, tradición. Y pues ahora Sí, desde el porque el primero 2016, fue en 2016. ajá, Ajá. ajá, Y así ya es. todos apenas, pues, les digo, fue casa de mi papá y nos dijo mi tía que van a venir familia de San Miguel, que quieren venir a ver el desfile, ¿no? Como que dicen, wow, ese desfile siempre se hace y es como, no, se comenzó a hacer por una película. Ajá, exactamente. Y eso James es lo Bond, gracias por tanto, perdón por tan poco. No, pero se llena desde el primer año. sí. Y eso es lo que pasa, o sea, a veces quieren ser puristas con las tradiciones, pero pues la verdad es que a medida que pasa el tiempo se va nutriendo. En este caso, pues fue a raíz de una película que decidieron hacer un festival y en aquella época, cuando fue, o sea, en 2016, justificaron este desfile diciendo, pues es que si ven el desfile en esa película y vienen los extranjeros y no lo Van a ven, decir, ¿cómo que no está el desfile que vi en la película? exactamente. Entonces dijeron, no, pues vamos a hacer un desfile y pues al final y al cabo va a representar derrama económica para nosotros también, ¿no? Y sí. Entonces, sí, y sí. Y la verdad es que el desfile pues sí está entretenido, o sea, más allá de que sea fruto de una película, pues sí
Está bastante chido, la verdad. Yo nunca he ido, Sí, yo porque... fui el primer año. Fui el primer ¡Oh! año que estuvo, fui con el Eri. Ajá. De hecho, nuestro aniversario es la fecha del desfile. ¡Oh! Y ¡Qué bonito! La cita y perfecta. después fuimos, creo que en 2018. Ándale. Fuimos en 2018, pero sí vimos mucha diferencia, porque ese primer año llegamos como a las 4:30, antes de que fuera a comenzar, y literal llegamos por Bellas Artes y no había tanta gente, pero el otro año que vimos había un mar de gente enorme. Creo que nos tocó estar como hasta el Caballito y aún así no estábamos hasta adelante. Había un buen de gente, pues de un tiempo para acá ya hay muchísimo más. Creo que este año van a haber 2 desfiles, o sea, va a haber uno en la mañana Ajá. como comunitario o algo así entendí, y ya en la tarde va a ser el desfile, el mega desfile que se hace, que llaman a un chingo de Wow. este voluntarios para que vayan y sí se pone bien bonito, la verdad, Ay, pero va no, qué mucha Padre. gente. Sí, y creo que ahora va a empezar desde el 30 de octubre, creo, ¿no? O no sé si Sí, leí va a bien, ser pero va a empezar el desde antes. 29, creo. Ah, desde el 29, sí, 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 sí. Sí, es que siempre es en fin de semana, es el 29 y creo que fue en 2019 que comenzaron a hacer la actividad esta en Chapultepec, que adornan y Ajá. ponen la entrada bien bonita de los leones, y ahora ese día se va a inaugurar también lo de Chapultepec, entonces comienza el desfile en el Ah, Zócalo y llegan ajá. a la Puerta de los Leones para inaugurar la otra experiencia que también se pone bien bonita en Chapultepec. Oh. Sí, es que el festival está padre. O sea, la verdad es que a mí me parece muy bien, pero en aquella, a lo mejor todavía, pero me acuerdo que cuando apenas hicieron ese desfile, sí muchos salieron a decir, ay, no, oigan, pero si esa es de una película, ni siquiera es nuestra tradición. O sea, les molestaba ese hecho de que saliera de una película y se empezara a hacer ese desfile. O sea, siempre pasa. Y aparte, una película gringa. Sí, Ojo para ahí. acabarla. Sí, exacto. Así es. Eh, bueno, ahora que ya hemos explicado el origen del Halloween y Día de Muertos, podemos analizar la antipatía que algunos mexicanos sienten hacia el Halloween. Las clases medias urbanas fueron las encargadas de traer el Halloween en México a México por ahí del siglo XX, más o menos. No hay una fecha exacta. Usaban disfraces, adornaban sus casas con brujas y calabazas y decoraban con los típicos colores halloweenescos, es decir, el naranja y el negro. Sabían que el Halloween era una costumbre estadounidense y tal vez por eso lo festejaban, pues era una forma de distinguirse del resto de la sociedad. Por su parte, los barrios populares celebraban de acuerdo con la tradición, pero también empezaron a pedir dulces, aunque vistiendo trajes menos elaborados. Y eso, como lo que mencionaba Dani, que su abuelita dice que solamente salían para conseguir dinero, ¿no? Y es que en aquellas épocas, que será como por los setentas, noventas más o menos, sí se hacía eso de dar dinero y al menos el artículo que consulté sí decía que era la percepción general, ¿no? Que, ay, no, es que los niños nada más salen para obtener dinero. Pero pues hoy, como ya hemos mencionado, pues esa práctica ya por la economía en la que nos encontramos, pues la verdad es que ya no, ya nadie da dinero, pero pues sí dan dulces. Hoy por hoy los niños siguen pidiendo su calaverita, pero no el 31 de octubre, sino el 1 de noviembre, precisamente el día que se honra a los niños fallecidos. Las y los pequeños se disfrazan de personajes de alguna película o serie famosa. Otros salen vestidos de brujas, lloronas, diablos y vampiros, provocando así la ira de tu tía la religiosa. Desde el punto de vista de los grandes, es que sí, o sea, de verdad, hay muchas personas que son muy nuevamente puristas, pero ahora en su religión, y critican mucho esto del Halloween y del Día de Muertos, ¿no? Es De del que es una diablo. costumbre diabólica. Exactamente, exactamente. Entonces sí les da como el patatús cada vez que ven que niños se disfrazan de diablos y de monstruos y demás, ¿no? Que por cierto, ahí aparece, a veces hay algunos niños que sí se disfrazan de Frankenstein. ¿Mm? Ujú. ¿Mm?
relacionando todo el Desde el punto especial de Spooky. Exacto. Si no saben de lo que hablo, tal vez deberían de ver el episodio anterior. Véanlo, para que entiendan a qué me refiero. Promoción descarada. Es mi podcast y voy a hacer lo Desde que el yo punto de quiera. vista, exactamente. Y me voy a promocionar las veces que quiera. Desde el punto de vista de Stanley Brandes, el Día de Muertos refleja las relaciones de México entre México, España y Estados Unidos. En primer lugar, se intenta separar el Día de Muertos de España, pues tenemos un pasado colonial que aún es difícil de abordar. En segundo lugar, el Halloween es una festividad fuertemente asociada a Estados Unidos, ya que fue esta nación la que exportó dicha costumbre a otros lugares del mundo. Los mexicanos no olvidan que alguna vez Estados Unidos invadió el país y se apoderó de la mitad del territorio. De hecho, a semejanza de aquellos que quieren recuperar el Che cada vez que hay un paro en la Facultad de Filos de la UNAM, nunca falta él o la que pide que Texas vuelva a ser parte de México, a pesar de que culturalmente ya somos distintos. Algunos mexicanos, por tanto, perciben que el Halloween es solo una herramienta más del imperialismo cultural estadounidense y por eso lo rechazan. El discurso de una raíz indígena del Día de Muertos funciona entonces como una forma de distinguir a México de su antiguo colonizador y de un antiguo invasor. Pero a pesar de sus detractores, muchos han adoptado el Halloween y lo han fusionado con el Día de Muertos. El 31, algunos jóvenes y adultos van a alguna fiesta temática. Podemos ver que al lado del papel picado hay guías de color naranja y negro adornando las ofrendas. La gente desde antes compra los dulces que va a repartir el 1 de noviembre y algunos niños, pocos de hecho, aún decoran su chilacayota, una especie de la misma familia que la calabaza naranja típica de Estados Unidos, aunque esta práctica ha sido desplazada por las calabazas de plásticos que encuentras en cualquier mercado. Como sucede en muchas partes del mundo, las tradiciones no son estáticas. Posiblemente algunos aspectos perduran a lo largo del tiempo, pero también se van agregando nuevas prácticas e interpretaciones. Nosotros estamos presenciando esto. Somos partícipes de una tradición de mucha historia, como lo es el Día de Muertos, pero también vamos agregando nuevas formas de celebrarlo. No se trata de preferir uno u otro, sino de fusionarlos y enriquecer nuestras tradiciones. Y les digo, o sea, el capítulo de hoy no fue cuestionar si debemos o no celebrar Halloween o si debemos o no ah, sentirnos orgullosos del Día de Muertos porque al parecer no tiene ese origen indígena que siempre se nos cuenta, sino de más bien apreciar cómo ambas ah, costumbres, ambas tradiciones se han unido en nuestro país y han creado nuevas formas de celebrarlo, ¿no? En el caso de Halloween, pues la verdad es que ya penetró tanto que que por eso ya los niños salen a pedir sus dulces, ¿no? Y eso es típico de, de las tradiciones de los países que tienen un pasado celta. Entonces, Lo curioso es que no salen el pues, o sea, 31, salen el primero. exactamente. Exacto, precisamente el Día de Todos los Santos y cuando se festeja a los niños. O sea, se ha hecho una Ujú. mezcolanza muy grande y eso no está mal, o sea, es parte de, ¿no? O sea, no puede, una tradición como ya dije, no puede permanecer estática todo el tiempo. La verdad es que algunos aspectos tal vez se mantengan, pero pues se van agregando muchas otras cosas, ¿no? Pero este discurso que promueve que hay un pasado indígena en el Día de Muertos, pues ha hecho que, ¿cómo decirlo? Que se cree cierta, este, como, pues sí, o sea, como aversión a otras tradiciones, ¿no? Como
si otras tradiciones fueran un ataque directo hacia nosotros mismos, ¿no? No, no solo hacia la tradición, sino hacia nosotros mismos y hacia nuestra identidad. Y eso fue precisamente lo que traté de explicar en este capítulo. Espero que haya quedado claro. No, mi cuestionamiento no va hacia de vamos a dejar de festejar el Día de Muertos o dejen de sentirse orgullosos porque no es prehispánico. No, la verdad es que es una tradición muy bonita. eh, a lo mejor algunos de sus elementos no son 100% originales del mundo prehispánico o de México, pero eso no le resta ninguna singularidad, o sea, de hecho lo hace todavía más enriquecedor, ¿no? Muchos aún celebramos y vamos a seguir celebrando el Día de Muertos como lo hemos hecho desde niños o desde hace apenas, a lo mejor algunos apenas se están animando a celebrarlo, pero pues no sé, o sea, es una tradición muy bonita que también, o sea, no, ojalá no se pierda tampoco todo, ¿no? O sea, como el papel picado y las ofrendas, todo eso, ¿no? Pero tampoco hay que ser tan cascarrabias y decir, no, es que Halloween, nos está invadiendo y todo eso, porque pues la verdad es que ya está muy no, no iba a decir, iba a decir penetrado, pero suena raro. Ya está Ya ha muy arraigado. influenciado mucho nuestras ideas. Exactamente. Gracias, Dani. Gracias. Muy arraigado en nuestra cultura. De hecho, en uno de los artículos, no recuerdo cuál de los que consulté, decían que algunos ni siquiera daban ya dulces el primero, precisamente porque sentían que estaban perpetuando esta tradición del Halloween. Y cómo van a perpetuar el Halloween cuando está el Día de Muertos, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es eso. ¿Quisieran comentar algo más? Muy interesante. Y curioso, ¿no? Que todos bueno, regresamos a lo mismo. Todo lo que nosotros vemos en la escuela y eso de el Día de Muertos es prehispánico, tal y tal, es porque tenemos un discurso de identidad nacional que se va construyendo dependiendo del gobierno. ¿Quién sabe ahora qué nos vayan a traer, no? Ah, Pero pues sí. sí, nada más como reflexionando un poco, si nos van a este pasado prehispánico. ¿Por qué? Porque se supone que a partir de la revolución y todo esto, se están, y pues después la independencia es como de, pues, tenemos así como, nos estamos alejando mucho pues de ahí nace todo lo de Malinche, traicioneras, las caltecas traidores, los españoles Ujú, son malos, malos de Malalolandia y tenemos que rescatar nuestras tradiciones indígenas, ¿no? Y también por eso viene ujú, mucho eso, como dice, el Día de Muertos es prehispánico y en realidad es una mezcla de como muchas cosas que tenemos, ¿no? Que otra cosa es muy ujú. tradicional de México, las posadas y las pastorelas y el origen de las pastorelas era Sí, para evangelizar. ujú, exactamente. Para que entendieran mejor de qué va la Biblia. Sí, y es que justamente eso, o sea, este, sí, sí dicen que hubo una mezcla pues con la parte, digamos, española, pero como que se trata de dejar así en segundo plano. O sea, lo principal es el aspecto indígena. Y ese es digamos que lo problemático de ese discurso, ¿no? Que al momento de investigar, pues a lo mejor no encuentras eso que tú estás buscando del pasado indígena tan fuerte en la tradición del Día de Muertos, porque pues no es puramente indígena, no es 80% indígena y 20%, ajá, sí, ¿no? Sí, 20% 80% colonial, ¿no? cacao. No, o sea, es como ya una mezcla tan grande que pues es ya difícil dilucidar como todo eso, ¿no? De Aparte, qué, nosotros, bueno, Jan y yo como historiadoras, no es como que podamos decirles, no, sí, es ajá, 100% prehispánico, porque nosotros tenemos que trabajar con fuentes.
Y tristemente las fuentes prehispánicas son muy pocas. Todas las fuentes que tenemos prehispánicas son escritas después de la colonia y en muchos encontramos ya un discurso porque lo escribían los propios frailes, entonces tenemos un discurso más cristiano, ¿no? Entonces no es como que Ajá. les podamos decir, es que en el códice tal dice que el Día de Muertos, o sea, no, creo que nada más hay uno o dos códices que son antes de la conquista, creo que son de la Mixteca, ¿no? Pero no es como que podamos decirte, sí, 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 en el códice dice esto, o nuestra Biblia para los que estudiamos a los nahuas, según nos dice que el Día de Muertos se hacía esto y esto. Ajá. No, no tenemos como fuentes que Exactamente. nos digan, sí, 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 o sea, que escribieran, el Día de Muertos, porque es Día de Muertos, se hace esto, 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 y es el 1 y el 2 de noviembre. No, no es como que Ajá, tengamos. exactamente. Y ese precisamente es donde está ahí, en las fuentes, ¿no? Que no hay fuentes que realmente te digan o te den la respuesta sobre este Día de Muertos que se mezcló con todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es que esa es la cuestión, o sea que por eso muchos han cuestionado eso. Y ahorita que me acuerdo, Dani y yo, cuando apenas empezamos con esto de vigilantes de la memoria, queríamos saber sobre el pan de muerto, ¿te acuerdas? Y Sí, queríamos hacer no nuestro, encontrábamos nuestro episodio del información, Día del Muerto. No, encontramos muy, muy poca. ujú, poquísima de verdad. Y precisamente estábamos buscando eso que siempre se nos dice, no, no, ay, es que viene del pasado prehispánico, antes se hacía pan se mezclaba amaranto con la sangre de los que habían sido sacrificados y ya de ahí surgió el pan de muerto y no sé qué. Pero cuando buscabas fuentes, pues, o No sea, viene pues nada. sí decían eso, ¿no? Pero no encontrábamos la relación y de ahí afuera ya no encontrábamos nada más. Ujú. Fue un tema bastante complicado de investigar, pero en fin, sean felices y festejen lo que quieran festejar. O sea, Disfrácense. sí entiendo esa No, parte hombre. de que, exactamente, o sea, entiendo esa parte que la gente sí sienta como esa invasión del Halloween y que sienta que está desplazando a sus tradiciones, ¿no? O sea, sí, sí entiendo esa parte. Yo tengo que confesar que también fui parte de esa, digamos, de esa forma de pensar, no tanto como queriendo odiar al Halloween, pero sí a veces sentía yo que, ay, ¿por qué estamos adornando cosas de Halloween? ¿Por qué hay brujas y no sé qué? Si debemos de poner papel picado porque somos mexicanos y eso viene de Estados Unidos. O sea, también fui parte de ese discurso, ¿no? Y también no sé, se arraigó en mí que realmente veía como con cierto recelo esa influencia del Halloween en en la celebración, ¿no? Pero pues la verdad es que, pues una vez que ya vas conociendo más del tema, pues te das cuenta que en realidad el Día de Muertos está llena de muchas influencias y el querer mantenerla supuestamente pura, la verdad es que no, pues no tiene mucho sentido porque pues va a cambiar, o sea, quieras o no, esa tradición va a cambiar. Y me acuerdo mucho que me parece que era en el artículo de Stanley Brandes, que esa era la paradoja de las tradiciones, ¿no? Que al intentar hacer que estas tradiciones no cambien y que se mantengan, pues se van creando unas nuevas. En el caso de, por ejemplo, Simpson Sun, se usó como un ejemplo de cómo es un día de muertos típicamente indígena y con las raíces prehispánicas más fuertes. Y pues al final se terminaron creando, en ese intento de mantener esa tradición, se fueron creando nuevas tradiciones, ¿no? Que fueron las danzas, las, las vigilias en los cementerios, etcétera, ¿no? O sea, quieres mantener una tradición y al final terminas creando una nueva, nuevas prácticas, ¿no? Y esa es como la gran paradoja de esas
intención de querer mantener puras las tradiciones de un país o una nación o una zona, etcétera. ¿Algo más que quisieran comentar, chicas? Que bueno, este conflicto también me recuerda un poco a también esta guerra que hay entre si en Navidad te traen regalos Santa Claus o los niños héroes, no, el niño Dios. ¿Te imaginas que los niños héroes te traen? El 13 de septiembre los niños héroes te traen algo. ¿Ya dejaste tu banderita fuera de tu casa para que venga con Scooty a dejarte un regalo? El Juan Escutia, ahí te vendo unos juguetes. Todos los 13 tienes que ir al castillo de Chapultepec para que, si no, Juan Escutia no te va a traer nada. Ah, sí, no te va a aventar nada. Ay, no. No mames. Tienes que dejarles algo de comida en tu casa como a Santa Claus. Ándale. Ándale. Ah, mira. Juan Escutia, A Juan que si no le Escutia un dejas bolillo tantito para el pulque susto no te de va a traer cuando se nada. aventó. Un bolillo. Que si te portas mal, Juan Escutia te va a ahorcar con una bandera. Ándale. Dice que si te portas mal, Juan Escutia te va a aventar de Chapultepec. No, a ver. Te amamos, Juan Escutia, por favor. No nos hagas daño. No, se refería al niño Dios. Sí, el niño Dios, pero bueno. Pues ya tenemos nueva tradición desbloqueada. A ver qué hacemos el otro año, el 13 de septiembre. Va a ser la conmemoración de si los niños héroes se trajeron un dulce. ¿Qué les trajeron los niños héroes? Ah, pues creo que luego para el 15 ponen, ¿no? ¿Qué les trajo Miguel Hidalgo? Ah, sí, ahora va a ser que les trajeron los niños héroes. Pero sí. Que mira, el mito de los niños héroes es otro tema, ¿eh? Es otra cosa también, ¿eh? Podemos, ahora sí, si coincide con las fechas, el 13. Bueno, en septiembre igual. Hablamos de los niños héroes y les contamos si nos trajeron algo. También coméntenos abajo en los comentarios esa vez si les trajeron o no algo. No, qué pendejo. Pero bueno, pues, ¿ya finalizamos? Díganme. Sí, antes de que se nos olvide, bueno, antes de que se me olvide más bien, le mandamos saludos a mi amiga Sara, que nos dijo que le mandáramos saluditos, que le pondría muy feliz porque nos escucha. Yay, hola Sara. Saludos, Sara. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. No te conozco, pero ya te quiero. Sí la conoces. ¿Sí? Sí la conoces. Una vez se metió en nuestra clase de historia de Japón. Dani, perdóname, pero en esas clases me dormía. Ay, no mames, sí. Tengo recuerdos muy vagos. Se metió con nosotros en una clase de historia de Japón. Ay, mi recuerdo más feo una vez de la historia de Japón es el sismo. Sí. La mitad del sismo me la pasé dormida. Hasta que Dani ya, está temblando. Entonces, Sara, perdón por no recordarte, pero gracias por escucharnos. Perdón, es que, mira, mi memoria es pésima y luego en esas clases me dormía la mayor parte del tiempo, entonces, recuerdos vagos. Entendible.
Sí, se comprende. La neta, yo entré con... Creo que todos entrábamos a esa clase diciendo, ¡ay, qué chido va a estar! Historia de hecho, era muy gracioso. ¿Y por qué están aquí? Me gusta el anime. Sí. Y creo que sí todos estamos con él. Puro otaku ahí. Pero anécdotas chidas de la universidad. Pues nuestro viaje de hoy ha terminado, hemos llegado al final del canal. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, donde los invitamos a que se suscriban. Búsquenos como Vigilantes de la Memoria, en donde subimos más contenido histórico que seguro les va a encantar. Nos despedimos hasta el siguiente recorrido.